Para la revisión de la práctica de efectos de la corriente y la resistencia eléctrica, vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, había que revisar qué aprendizaje se pretende alcanzar a través de esta práctica, como son identificar los efectos que produce el paso de la corriente a través de algunas sustancias, diferenciar a las sustancias como aquellas que permiten o no permiten el paso de la corriente eléctrica, de tal manera que son llamadas conductoras y aislantes, y conocer las variables que afectan el valor de la resistencia en los alambres llamados conductores eléctricos. Aquí está una pequeña introducción de lo que es la corriente eléctrica, que tienen que ustedes ya poner ahí escritos los tipos de corriente eléctrica, y finalmente que para que haya una corriente eléctrica se requiere una diferencia de potencial eléctrico, como lo vieron ustedes en la presentación PowerPoint, bueno, en PDF que se envió, y acerca también del concepto de lo que es diferencia de potencial eléctrico. Recordemos que en este caso resistencia eléctrica es la oposición que se presenta todo tipo de sustancia al paso de la corriente eléctrica a través de ellos. La unidad que se utiliza para medir la resistencia eléctrica se llama ohm, cuyo símbolo es la letra griega omega, mayúscula en este caso. Es una propiedad inherente a toda sustancia, pero que se puede agregar en los circuitos eléctricos utilizando unos dispositivos que también reciben el nombre de resistencias, y para eso también se diferencian con el nombre de resistores. Esos resistores o resistencias para los circuitos se representan como resistencias fijas con bandas de colores, ¿sí? O hay unas rectangulares que nada más tienen ahí la cantidad numérica que representan y cuyo símbolo es la línea quebrada que está del lado derecho. O resistencias variables que simplemente tienen ahí tres bordes de conexión y se utilizan mucho, por ejemplo, para la intensidad de sonido en los equipos de audio. Su símbolo es una misma línea quebrada pero cortada con una diagonal. Entonces veamos los experimentos. Aquí vendrían a continuación los experimentos hechos o de que debemos de hacer nosotros utilizando materiales. Pero vayamos a... Bien, vamos a trabajar en primer lugar los efectos de la corriente eléctrica a través de diferentes sustancias. Para ello vamos a empezar con este efecto que sería usar un alambre de nicromer al cual se va a conectar a una fuente de corriente directa. Recordemos que en este caso un alambre presenta poca resistencia, pero el nicromer tiene un poquito de mayor resistencia eléctrica. Y vean que al conectarlo se puso un poco de humo, el alambre se pone al rojo vivo y al acercar un papel, ¿sí? Se nota cómo lo va quemando, ¿no? Entonces, toda corriente eléctrica a través de las sustancias va a generar calor. Esto se ve a través de un alambre, pero si ponemos en este caso algún líquido, veríamos que también ese líquido, al pasar la corriente eléctrica, también le provocaría calor. Un tercer efecto sería, un alambre está cercano a un conjunto de pequeños imanes. Si en el alambre hacemos pasar una corriente eléctrica que se movería del borde negro hacia el borde rojo, vean ustedes qué le pasó a los imanes. Se colocan casi perpendicularmente, ¿no? Entonces, cuando la corriente eléctrica pasa, en este caso a través del alambre, produce un campo magnético que afecta a los imanes. Esto se llama el efecto magnético de la corriente. Bien, en este caso vamos a utilizar una solución de nitrato de plomo en agua. Utilizamos dos bordes de conexión que son en este caso de grafito, los cuales están conectados a una fuente de corriente directa. Se vacía la solución. Una vez que ya se tiene la solución con los bordes de conexión
negativo y positivo, se enciende la fuente y había que esperar qué fenómeno se presenta. Para ello esto no es tan instantáneo, había que esperar por lo menos unos 2 minutos. Una vez que pasa el tiempo, ¿sí? Había que revisar qué le pasó a los electrodos. Entonces hubo transporte en este caso de los iones, tanto positivos como negativos, a las barras de grafito. En este caso, el borde positivo queda prácticamente con grafito y una pequeña película. En cambio, el borde negativo se nota que está adherido ahí una gran cantidad de plomo. Entonces, el plomo se adhiere en este caso al borde negativo de nuestra fuente de corriente directa. Este procedimiento nos permite hablar del efecto químico. Entonces, ¿qué es el efecto químico? La corriente eléctrica puede separar sustancias para obtener diferentes elementos, o bien tener algunos elementos o compuestos para formar nuevos compuestos. A esto le llamamos entonces efecto químico. Bien, otro experimento que nos piden es que identifiquemos qué sustancias conducen la electricidad y qué sustancias no conducen la electricidad. Para ello vamos a utilizar algunos elementos, bueno, viendo en este video que usaron algunos elementos para mostrar cuáles conducen y cuáles no conducen. Se tiene una fuente de corriente directa, una pila, un foco incandescente y los bordes de conexión. Aquí las pincitas serían nuestros bordes de conexión para poder sujetar diferentes sustancias y ver si son conductoras cuando encienda el foquito. Si no son conductoras, es que no enciende el foquito. Empezamos con este alambre de resorte. Entonces enciende el foquito, este es conductor. El palillo de madera, al colocarlo en las pinzas, vemos que el foco no se enciende, por lo tanto tenemos una sustancia aislante. Un pedacito de papel de aluminio, también el foco enciende, esta es sustancia conductora. El corcho no enciende el foquito, sustancia aislante. Un tornillo también enciende el foquito, es un conductor. La goma para borrar los errores con lápiz también es un aislante, dado que no enciende. ¿Y qué pasa con el grafito? La madera vemos que no es conductora, pero el grafito sí enciende, aunque a menor intensidad, enciende la luz. Normalmente las sustancias conductoras son los metales, ¿sí? Y las sustancias no conductoras son los no metales. Así todo lo que esté hecho de metal serán conductores de la electricidad. Y los que no son metales, como fue aquí en este caso, además del vidrio que no se notó, que el plástico, ¿sí? El papel, son aislantes. Bien, hablamos de sustancias conductoras y sustancias aislantes. Los conductores pues, son como los metales de cobre, aluminio, hierro, plata, y no conductores como la cerámica, el vidrio, el plástico. Pero ¿qué pasa con el agua? ¿Será conductora o un aislante? Al introducir el borne que cierra el circuito, el foco vemos no le pasa ningún cambio. Estos cables están conectados directamente a la fuente del lado izquierdo. Es decir, el agua no es conductora cuando está en estado puro. ¿Qué pasa cuando le agregamos sal? Veamos qué cosa sucede al agregar esta sal con el brillo del foco. Vean ustedes que poco a poco va iluminándose más y más. Es decir, al agregar la sal, el agua se vuelve conductora, pero es gracias a los granitos de sal. Puede observar también el fenómeno que se está produciendo un gas en el borde izquierdo, ¿no? Entonces, el agua en sí es aislante, no conduce la electricidad, pero al disolverle sal, nótese aquí, aumenta su facilidad de conducir la electricidad y se vuelve conductora. Un experimento más que se puede identificar es cuando se retira. Vean ustedes cómo se produce el salto de carga eléctrica del borde izquierdo hacia el agua. Este salto es una descarga eléctrica, ¿sí?
Y mientras está produciéndose esa descarga, parte de esa electricidad que se está distribuyendo ahí y parte llega al foco, por lo tanto el brillo ahora es menor. ¿Sí? Es un experimento en ese caso más atractivo, ¿no? Para ver ahí las descargas. Vean ustedes aquí, en pleno salto. Ahí tenemos el salto de las cargas eléctricas y noten cómo está variando el brillo. Bien, aquí tenemos dos alambres, nicrómel grueso, que está plateado, y cobre. Vamos a medir sus resistencias para el nicrómel cada 20 centímetros. Tengo aquí ya mi multímetro, ya tengo conectado el borde negativo y voy a ir midiendo aquí la resistencia. Veamos cuando llegamos a 20 centímetros cuánto está marcando. En 40 centímetros, vean ustedes el valor de la resistencia. En 60 centímetros tenemos nuevo valor de resistencia. En 80, ¿sí? Y finalmente, para 1 metro, ¿sí? Bien, midamos ahora la resistencia de todo 1 metro de alambre de cobre. Vamos a 20, en 20 no, porque es muy poquito su resistencia. Vean, todo 1 metro apenas llega a 1.6. En cambio, el alambre de cobre nos llegó a cerca de 4.6. Y si ahora cambiamos las conexiones, ¿sí? Y utilizamos un alambre de nicrómel, ¿sí? Alambre de nicrómel más delgadito, veamos cuánto marca la resistencia para 1 metro completo. ¿Sí? Prácticamente anda en 48 ohms. Ahora vamos a hacer cada 20 centímetros en otro video, a ver si el... Para este sistema, nuestro foco lo vamos a conectar a una fuente de corriente alterna. Claro, inicialmente el foco se encuentra frío, vean, lo puedo tocar porque está la temperatura ambiente. En este caso, con el multímetro vamos a ver qué valor de resistencia se tiene. 16.7. Si lo calentamos, en este caso decía, energizándolo con la corriente alterna. Claro que nos lastima su luz, no nos deja ver correctamente. Y ahí surgiría la pregunta, ¿qué pasa cuando calentamos el filamento? O sea, la resistencia que tiene es un alambre que está ahí enrollado. ¿Aumentará la resistencia o disminuirá? ¿Ustedes qué piensan? Yo lo voy a dejar aquí que siga durante un tiempo más para que esté un poquito más caliente. Vean, ya está un poquito más, pero todavía lo puedo tocar. Esperemos un poco de más tiempo y veamos qué le va a pasar a la resistencia. Ya ustedes ya sacaron su opinión. ¿Nos dará más de 16.7 o nos dará menos? Veamos qué pasó. Nos conectamos nuevamente aquí en nuestras puntas terminales y ahora dan 31, 30.3. Vean que ahora está cambiando. Empezó en 33 y poco a poco va bajando. Entonces, ¿qué pasó? Aumentó la resistencia. ¿Y ahora por qué va disminuyendo? ¿Por qué creen que está disminuyendo? Exacto. La temperatura está disminuyendo del foco y la resistencia ahora también está bajando. Conclusión. La resistencia depende de la temperatura, ¿no? Si la temperatura aumenta, aumentó la resistencia. Si la temperatura baja, disminuye la resistencia. Me puedo tocar ya el foco. Está tibiecito.
En resumen, la resistencia de un alambre o conductor se ve afectada por estos cuatro factores. Depende de la longitud de manera directa, también depende del tipo de material del cual esté hecho, esto le vamos a llamar la resistividad eléctrica, depende del área transversal de manera inversa y finalmente ya vimos también depende de la temperatura.